Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David. Es grato estar con ustedes juntos nuevamente estudiando la Santa Palabra. Oremos a nuestro Padre Celestial, para que su palabra nos ilumine y nos haga efecto, y que podamos recibir el vigor espiritual necesario para pasar el resto del día. El tema de hoy se titula La fe de Noé. El texto bíblico se encuentra en Hebreos 11:7, que dice: Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Yahweh acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé quedó profundamente impresionado por la revelación de que Yahweh tenía el propósito de destruir la tierra mediante un diluvio, y prestó atención a las instrucciones que se le dieron. Sin embargo, no fue tanto el temor al diluvio que vendría lo que indujo a Noé a construir el arca, sino la fe en lo que Yahweh le había revelado acerca de la catástrofe. La construcción del arca fue un testimonio de la decisión de Noé contra el mundo, o sea, los impíos y su manera de vivir. Su renunciamiento al mundo de ese entonces testificó de su fe en Yahweh. La fe de Noé, como se reflejó por su fidelidad dinámica en armonía con esa fe, por la gracia de Yahweh le dio el derecho a ser contado como justo. La combinación de la fe y las obras de Noé condenó al mundo. Sus obras, su carácter santo en medio de los corruptos e impíos, ha sido testimonios vivos que eran sermones condenatorios para los incrédulos y disolutos de aquella época. Soportó con paciencia y humildad semejante a la del Hijo del Altísimo las provocaciones, los insultos, las burlas y los escarnios, con todos los ademanes de un gran constructor cuando termina la obra encomendada por el gran arquitecto divino, satisfecho de cumplir la tarea, pero sus gestos temblorosos y sus ojos llenos de lágrimas observó a esa gente impía, que su pensamiento solamente era el mal, no le importó el testimonio vivo, que bien podría haber sido salvación también para él. La gran obra divina estaba terminada, pero las burlas, los escarnios y los insultos, pronunciados en voz alta y más decididos que nunca, se amontonaron sobre Noé. El entusiasmo, el fanatismo y la locura llenaron su oído. Con dolor en el corazón se despidió de ellos. Junto con su familia entró en el arca y Yahweh cerró la puerta. Y la puerta que se cerró detrás de Noé dejó el mundo afuera sin la gracia de Yahweh. Una puerta se cerró en tiempos de Noé, y Yahweh la cerró tras él. En aquella época Yahweh había abierto una puerta para que los habitantes del mundo antiguo pudieran encontrar refugio si creían en el mensaje que les había enviado. Pero esa puerta se había cerrado ahora, y nadie la podía abrir. El tiempo de prueba había terminado. Había cesado la gran paciencia de Yahweh. Se había acumulado las cifras en el divino libro de registro. La copa de los injustos estaba llena. Había cesado la misericordia, y la justicia cedió entonces la espada de la venganza. Hubo una puerta que se cerró en tiempo de Noé. Hubo otra puerta que se cerró para los incrédulos en ocasión de la destrucción de Sodoma. Pero hubo una puerta que se abrió para Lot. Hubo una puerta que se cerró para los habitantes de Tiro, y otra puerta que se cerró para los habitantes de Jerusalén, que no creyeron, pero había una puerta abierta para los humildes creyentes que obedecían a Yahweh. Lo mismo ocurrirá al fin del tiempo. Habrá una puerta abierta de salvación para los que guardan los mandamientos de la ley de Yahweh y la fe del Mesías. Noé permaneció firme como una roca en medio de la tempestad. Toda clase de impiedad y corrupción moral lo circundaba. Pero en medio del desprecio y el ridículo popular, en medio de la desobediencia e impiedad universal, Noé se destacaba por su santa integridad y su fidelidad inquebrantable. Mientras el mundo que lo rodeaba ignoraba a Yahweh y gozaba con toda clase de perversión extravagante que lo condujo a la violencia y a los crímenes de toda especie, el fiel predicador de justicia comunicó a esa generación
que un diluvio de agua inundaría la tierra a causa de la tremenda maldad de sus habitantes. Los invitó a creer en Yahweh y a arrepentirse, y a encontrar refugio en el arca. El mensaje que predicaba era una viva realidad para Noé. En medio de las burlas y de las chanzas del mundo, fue un testigo inflexible de Yahweh. Su humildad y su justicia contrastaban claramente con los crímenes repugnantes, las intrigas y la violencia que se practicaba continuamente a su alrededor. Poder acompañaba sus palabras, porque era la voz de Yahweh a través de su siervo. El vínculo con Yahweh lo fortaleció con el vigor del poder infinito, mientras que por 120 años su perfecta paciencia fue una voz de advertencia que vibró en los ojos de aquella generación con respecto a eventos que, según el juicio de la sabiduría humana, parecían imposibles. Algunos hombres fueron profundamente convencidos y hubieran atendido a las palabras de advertencia, pero fueron tantos los que levantaron su voz de chanza y de ridículo que ellos participaron del mismo espíritu. Resistieron las invitaciones de la misericordia, rehusaron reformarse y muy pronto estuvieron entre los burladores más audaces y desafiantes, pues no hay hombres más temerarios, ni que lleguen a tales extremos en el pecado, como los que alguna vez participaron de la luz, pero resistieron tenazmente a Yahweh. Cuán sencilla y semejante a la de un niño fue la fe de Noé. En medio de la incredulidad y de las burlas del mundo, brindó al mundo un ejemplo de lo que es creer exactamente lo que Yahweh dijo. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Pasemos un lindo día disfrutando de la fe en nuestro Mesías. Hasta mañana.